Bienvenidos a este primer módulo del curso Fomentando la cultura del buen trato y humanización de la atención en salud primaria. El desafío de poner a las personas primero. Para comenzar, vamos a conocer el objetivo y los contenidos que vamos a revisar en este módulo. Comprender profunda y claramente la propia experiencia, sus componentes y las funciones que cumplen en la interpretación del mundo y las relaciones. Esto es profundamente importante porque lo que estamos viendo acá es cómo reconocemos quiénes estamos siendo, de qué manera estoy puesto yo en este minuto y en este lugar, para poder comprender desde allí, desde el núcleo mismo de lo que es mi experiencia, cómo estoy interpretando el mundo y las relaciones, cómo me constituyo yo frente a otras personas y cómo finalmente el conjunto de creencias que manejo sobre el mundo terminan de alguna manera traspasándose a las relaciones que construyo. Esto es muy importante porque de alguna manera hemos permitido que en nuestra cabeza y en nuestro corazón ingresen un montón de ideas, creencias, explicaciones que nos damos del mundo que posiblemente pueden estar muy dentro del núcleo de lo que nos está causando problemas o de lo que nos impide enfrentar de manera correcta las relaciones con los demás. Por eso es que vamos a revisar las emociones básicas y las vamos a diferenciar de las mixtas, de las colectivas, de las sociales, de las morales y las trascendentes. Como verán, nuestra vida emocional es muy rica. Vamos también a revisar conceptos como estado de ánimo y actitud, significado, sentido y algunas técnicas como Step Out y Mindfulness. Pero no quiero que nos quedemos solamente en la revisión de los conceptos, porque me imagino que ustedes, ya sea por motu propio o en alguna otra capacitación, pueden haberlo visto muchas veces. No se trata de que volvamos a memorizar conceptos. Eso nunca ha modificado la experiencia de nadie. Así que más que centrarnos en las explicaciones de estos conceptos, me gustaría invitarlos a vincularnos con las implicaciones que ellos están teniendo en nuestra vida y cómo, de la manera en que los interpretamos, están afectando profundamente cómo me siento yo frente a otras personas, frente a mi trabajo e incluso frente a mí mismo y mi familia. Quisiera para comenzar este proceso reflexivo y de diálogo, que va a ser un poquito asincrónico, pero espero que mediante los foros y el contacto con nosotros por medio de las redes sociales o correos electrónicos podamos continuar esta conversación. Y quiero presentar primero la metáfora de la construcción. Durante la adolescencia, la niñez y la adolescencia, los seres humanos tomamos ciertos elementos de nuestro entorno cultural y comenzamos a construir lo que podríamos llamar un andamio. Un andamio como este que se ve en la fotografía, uno alto, grande, porque va a ser lo que nos va a permitir construir la persona en la que nos transformaremos. Y durante un tiempo nos acercamos a ciertos grupos de personas, escuchamos cierta música, comemos ciertas cosas, nos vestimos de cierta manera, porque estamos, como lo vemos en la vida de los adolescentes y la recordamos en la nuestra propia, estamos constantemente buscando esa identidad, construirla, saber quiénes somos. Y con el tiempo encontramos alguna información. Sin embargo, ocurre algo contraproducente con eso. Una cosa es identificar la identidad y otra cosa es limitarse por ella. Lo primero que me gustaría que pudiéramos entender en esta conversación es que yo no soy mis características personales. Yo no soy lo rubio que soy. Yo no soy hombre o no me defino solo por ser hombre o por ser mujer. No me defino solamente por las ideas que hay en mi cabeza. Yo no soy mi historia. Yo tengo la posibilidad de cambiar constantemente, de reescribirla, de reinterpretarla incluso. Yo no soy lo que creo. Las creencias me permiten interpretar el mundo, pero no me definen como persona. Pueden definirme a los ojos de los demás. Otros pueden definirme a mí como cristiano, como ateo, como de izquierda, de derecha, pero son definiciones que otros hacen sobre mí. Sin embargo, yo debo tener muy claro que yo no soy lo que creo. Mis creencias evolucionan junto con mi experiencia y mi historia. Yo no soy mis credenciales. Yo no soy el cargo que ocupo ni el título que cuelgo en la pared. Yo no soy lo que estudié. Yo no soy el club al que pertenezco. Y esto es importante porque la mayoría de las veces nos vemos un poco
circunscritos o limitados por los cargos que utilizamos en los lugares donde trabajamos. Eso puede a veces, muchas veces explicar que las personas cuando cambian de cargo cambian también algunas de sus características. Claramente uno está expuesto a otro tipo de actividades, funciones, roles. Sin embargo, distinto es permitir que eso que yo estoy haciendo define quién soy. Probablemente ya sea en los distintos grupos políticos, religiosos, laborales, ideológicos en general, las personas solemos identificarnos con ese grupo de personas y completar las falencias o carencias que tengo en mi identidad con ese tipo de pensamiento, con esos gustos, con esas preferencias, esas reflexiones, sin que yo siquiera sepa si estoy de acuerdo con eso o no. Con el tiempo uno se va dando cuenta que muchas de las cosas que ha defendido en el tiempo fueron transitorias, fueron elementos que nos permitieron construir quién somos, pero ya no nos definen. Y es por eso que, llegado el minuto, cuando el edificio que hemos construido está listo, lo que debemos hacer es comenzar a quitar el andamio. Todas esas creencias, ideas, definiciones, en donde que en algún minuto nos sirvieron y estuvieron bien, nos permitieron entrar en interacción con los demás. Pero con el tiempo he ido entendiendo que yo no soy eso. Y es problemático quedarse con el andamio cuando el edificio ya está listo, porque todo el esfuerzo no tiene ningún fruto, no tiene ningún significado si no podemos entrar a esa construcción que hemos hecho. Lo intrapersonal es primero hacer esa distinción y esa discriminación entre aquellas cosas que yo soy de verdad, en las cosas que yo creo profundamente, y en aquellas otras cosas que me fueron sirviendo como andamio para poder construir la persona que soy. Vamos a detenernos en esto desde distintas perspectivas, porque la palabra que pudiera ser transversal a todo este proceso es hacer distinciones, discriminar, poder identificar qué soy y qué no soy. Como ustedes deben saberlo ya por la presentación que hicimos al inicio de este curso, yo soy psicólogo. Y probablemente desde la psicología tendría yo muchas cosas que decir acerca de este concepto que aparece en la pantalla, el yo. Sin embargo, para comenzar este proceso reflexivo no me voy a hacer de los contenidos psicológicos, que a veces suelen pecar de demasiado técnicos, y de pronto el árbol conceptual no nos deja ver la riqueza del árbol, o sea, del bosque, del fenómeno. Por eso es que voy a llamar a este estrado, a este lugar, al señor Martin Buber. El señor Martin Buber es un filósofo de origen judío, judío ortodoxo, de una familia muy erudita, y que con el tiempo y sus reflexiones, él fue instalándose en el mundo de la filosofía como un pensador acerca de las relaciones humanas específicamente. Y don Martin Buber decía, mira, en realidad para comprender quién soy yo, debemos comprender que uno puede estar de dos maneras en el mundo. Y esas maneras están definidas por el tipo de relación que yo establezco. Y en una de ellas es el yo-tú. El yo-tú cuando la otra persona que tengo al frente para mí es mi único foco de atención. Cuando miro a mi hijo recién nacido, cuando los amantes se encuentran y aseguran que el resto del universo desaparece, cuando el uno está con el otro, cuando uno está concentrado en una tarea específica y pareciera ser que no existe nada más, esa manera de estar en el mundo, ese tipo de yo que entra a jugar en ese momento, es un yo muy distinto a otros tipos de funcionamiento que tenemos. Y que Martin Buber decía, lo presentaba como en la diada del yo-ello. Pero para entenderlo mejor en el castellano y en el chileno, creo que en la dupla de conceptos que funciona mejor que un yo-ello para entenderlo es un uno-eso. Es decir, yo puedo estar en el mundo. Usted puede en este minuto estar poniendo atención a esto desde el yo-tú, desde esa concepción completa de que estoy atento y abierto a la experiencia. O puedo funcionar como el uno-eso, es decir, cuando uno hace eso. Cuando nuestra percepción de nuestra experiencia es lejana, es distante, es como incluso un poco artificial. Hablamos del uno cuando nos referimos a una experiencia que es común.
Y podría ser yo o cualquier persona que bajo esa circunstancia o situación va a experimentar eso mismo. ¿Me explico? Cuando uno va al banco, uno tiene que hacer esa fila. ¿Sí? Y es curioso porque cuando hablamos desde el uno, estamos conjugando los verbos en tercera persona. Es como si habláramos de él o ella o ello. Por eso hacía la distinción Martin Buber. Lo que quiero decir con esto es que en este minuto y en todo minuto de nuestra vida, nosotros podemos estar desde esas dos maneras. O estoy completamente consciente en un yo-tú, o estoy más bien automatizado, cerrado a la experiencia, mecánicamente funcionando en una relación de uno-eso. Cuando uno está en el trabajo, uno hace esas cosas. Cuando yo estoy contigo, yo defino, y tú, en la relación entre nosotros dos, definimos qué hacemos. Puede ser que parezca un poco complicado esto, pero espero poder ir explicándolo a través de todo el curso. Lo que estamos haciendo acá es que cuando yo estoy prestando una atención de verdad, cuando yo estoy abriéndome de verdad a otro ser humano, no puedo funcionar en el uno eso. Cuando yo atiendo a alguien, es que le he prestado mi atención. Yo estoy atento a él. No solamente lo atiendo, estoy atento a él o a ella. Y eso implica que debemos recuperar a veces esa capacidad de estar en el mundo en esta percepción del yo y no del uno. Claramente no podemos estar funcionando constantemente en una relación tan intensa y consciente con el mundo. Hay cosas que podemos dejar al automatismo. Pero es peligroso a veces, y no sé si les ha pasado a ustedes, pero creo que sí, de haber conducido un buen tiempo y no recordar cómo fue que manejé las últimas 5 cuadras. ¿Cómo puedo caer en un automatismo en donde el resto del mundo desaparece para mí? En esos minutos es donde mayor probabilidad tenemos de cometer algún error. Es en esos minutos en donde pasamos a llevar a las personas, nos pasamos a llevar a nosotros mismos, cuando estamos funcionando en el uno eso. Toda la reflexión que vamos a hacer a continuación está centrado para descubrir cómo funcionar en el yo-tú. Bien, conviene ahora que nos detengamos a comprender con mayor profundidad de qué estamos hablando con una habilidad intrapersonal. En el año 1983, Peter Salovey y John Mayer, ambos docentes e investigadores de la Universidad de Harvard, plantean que existe más de una inteligencia, lo que fue una revolución en su minuto. Ahora para nosotros ya es un poco normal, pero en su minuto fue un giro muy interesante al respecto del concepto de inteligencia. Y plantean que hay 8 inteligencias. La espacial, la lógico-matemática, la verbal, la social, la musical, y de entre esas están 2 que nos interesan. La inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, que la vamos a abordar la próxima sesión. En el caso de ambas habilidades o ambas inteligencias, ellos plantean que hay 2 conceptos que funcionan como ejes para entenderlas mejor. En ambos casos, la posibilidad de reconocer las propias emociones, en el caso de lo intrapersonal, y las emociones de los demás, en el caso de lo interpersonal, y cómo generar una buena regulación de esa experiencia emocional, de eso que estoy sintiendo. Esto implica que tener una buena inteligencia emocional parte porque yo sé en qué estoy. ¿Usted sabe en lo que está ahora? ¿Sabe qué emoción está funcionando en usted en este minuto? ¿Tienes conciencia de cuáles son las sensaciones que te mantienen atento o distraído de esta conversación? Y otra cosa que planteaban ellos es la regulación. Bueno, ¿estás ansioso o ansiosa con este tema? ¿Cómo logras mantener esa ansiedad a raya? ¿Cómo la puedes controlar para que no interrumpa lo que has decidido hacer? Son 2 conceptos que según ellos nos permiten discriminar si una persona tiene alta o baja inteligencia intrapersonal. Pero años antes, como casi más de una década antes, hubo otros 2 investigadores que hicieron descubrimientos bastante interesantes. Carl Rogers y Eugene Gendlin plantearon que existían, a partir de unas investigaciones que hicieron con personas con esquizofrenia, que existían 2 habilidades en las personas que podían predecir si les iba a ir bien o mal en psicoterapia. Esto a partir de una investigación que habían realizado con objetivos de identificar las actitudes en el terapeuta, que facilitaban el proceso terapéutico en el paciente, cliente, como le dicen ellos.
Pero a mitad de la investigación tuvieron que dar un giro porque se dieron cuenta que en realidad lo que generaba éxito o fracaso en una psicoterapia eran ciertas habilidades de la persona, del cliente, del paciente. ¿Cuáles eran esas habilidades? La habilidad de contactar y simbolizar. Y nos vamos a detener aquí un poquito porque es gravitante y nos va a permitir entender mejor el concepto de reconocimiento y regulación. Y aparte a mí me gustan un poquito más estos conceptos que son un poco más amables. Veámoslo. Primero, ellos dicen que la capacidad de contactar es que yo logro tomar conciencia de en qué estoy. O sea, es un poquito antes que el término que planteaban Salovey y Meyers. Es antes incluso de saber regular o de saber interpretar en qué estoy. Es sencillamente darme cuenta de que estoy en algo. Y esto puede ser algo súper simple, pero en términos generales, cuántas veces nos ha pasado que llegamos a casa, nos quitamos la ropa para ponernos el pijama y cuando estamos en eso nos damos cuenta que en el muslo tenemos un sendo moretón? Usted sabe qué pregunta viene después de eso, ¿no? ¿Cuándo me lo hice? A veces nuestra cabeza puede estar tan lejos de nuestro cuerpo, podemos estar tan ausentes de lo que nos está pasando en este uno eso que hablábamos hace poco, funcionando como máquina, haciendo cosas, atendiendo múltiples focos, y perderme yo en ese proceso, no saber, terminar el día y no saber en qué estuve, que implica entonces que tomar contacto con nuestra propia emocionalidad es un acto de conciencia. No de conciencia moral, sino un acto de ejercer conciencia. Y luego de eso, viene la capacidad de simbolizar, es decir, bueno, esto que he encontrado aquí, ¿cómo lo nombro? ¿Cómo se llama? Entonces ellos identifican tres tipos de pacientes o de clientes. El tipo 1, el cliente tipo 1, no el tipo de persona, el cliente tipo 1 es el que logra contactar, o sea, el que no logra contactar y tampoco logra simbolizar. Es la persona que habla de su vida como si estuviera hablando de los titulares del diario que leyó en la mañana o de un artículo de prensa o de un partido. No hay emocionalidad al respecto. Habla de eso como si lo mismo le hubiese pasado a él que a otra persona. Hay personas que logran contactar su emocionalidad, pero no la pueden simbolizar. Y son aquellas personas que se quedan con el contenido emocional aquí adentro. Que intentamos sacarlo, pero no sabemos qué palabras decir. Al punto que a veces decidimos incluso retirarnos de la conversación o hacer callar al otro, que no me pregunte más, porque no es que me sienta incómodo de hablarlo, es que me siento incómodo de no encontrar las palabras. Y esto es algo que nos ha afectado harto a los varones particularmente. Por educación y por cultura hemos sido distanciados de esta capacidad de tomar contacto con lo que nos pasa y por lo tanto poder expresarlo bien. Entonces cuando a veces nos preguntan, pero gordo, ¿qué te pasa? Y uno dice, no, nada, estoy bien. Es porque de verdad no tengo palabras para expresar esto que siento. Entonces se me vuelve difuso y aparte de generarme una sensación de desagrado e inquietud, no sé qué hacer con eso. Existen otro tipo de pacientes que son los que logran contactar y obviamente logran simbolizar. Son esas personas que logran decirte muy bien en qué están. Logran expresarlo con claridad, a tal punto que cuando hablan se sienten relajados de poder haberlo dicho. Los dos casos anteriores pueden estar discutiendo una hora contigo, salir después de esa discusión y sentir que todavía tienen el nudo en la garganta. Pero aquel que logra contactar y simbolizar, logra identificar en qué está y logra ponerle las palabras apropiadas para poder sacárselo al pecho y así generar el proceso de avance de aquello que está adentro, que pueda seguir su flujo y no se detenga para generarnos un cuadro de angustia, que es lo que termina siendo cuando no prestamos atención y no hacemos lo que la sensación nos está pidiendo. Ahora bien, dado que nuestra cultura no favorece particularmente el que nosotros podamos prestarnos atención, porque aquel que se mira mucho es yoísta, que es un concepto que no logro entender bien a qué se refiere cuando lo utilizamos, pero entiendo que podría ser egoísmo o egocentrismo. Ya sea porque no quiero mirarme porque no quiero hacerme cargo de lo que me pasa, o no quiero mirarme porque mirarse o dolerse es de frágiles, no sé, vale, la creencia que usted quiera, pero que estamos limitados a ver lo que nos pasa, creo que ha quedado en manifiesto con los eventos del último tiempo, que nos han obligado a estar en silencio, a encontrarnos con las personas que tenemos cerca, a encontrarnos con nosotros mismos,
y la respuesta que suele surgir no es de la más agradable o amorosa. Y es porque también a partir de esta inconsciencia emocional, de no darme cuenta en que estoy, se han podido construir varios mitos sobre la vida emocional. Y me quiero referir a algunos de ellos que a mi juicio son los más críticos y que interponen mayor cantidad de obstáculos en el camino de tomar conciencia y tener una buena habilidad interpersonal. La primera creencia es que existen emociones negativas y emociones positivas. A ver, lo positivo, en estricto rigor, significa lo que está allí. El griego pósito significa lo que está allí. ¿Vale? Yo trabajé un tiempo en el programa VIH-Sida del Hospital Regional y cuando entregábamos un diagnóstico positivo no era una buena noticia. Lo positivo no siempre es bueno. ¿Ya? Lo positivo simplemente dice que eso está allí. Está positivamente allí. Lo negativo es que eso que está, o sea, de eso que nos referimos, no está. ¿Cierto? Una persona deshonesta es una persona negativa, en el sentido en que no tiene honestidad, es una mirada negativa de ella, porque no tiene honestidad. Espero que se haya entendido, porque es crítico para lo siguiente. Toda emoción es positiva y es negativa porque toda emoción te aporta algo y también te quita algo. Si nuestra base de funcionamiento es esta, y por razones del entorno nos vemos exigidos a responder más con esta parte que con esta, entonces crecerá esta y disminuirá la otra. Si pasa a una situación opuesta, crecerá estas capacidades. Por ejemplo, si entro en la rabia, voy a estar mucho más obnubilado, mucho más enfocado, por lo tanto voy a dejar de prestar atención al resto del entorno. Cuando ando enojado, es mayor la posibilidad de que yo cometa un error en las relaciones con otras personas porque voy dirigido a un objetivo. Entonces, claro, la rabia me da la posibilidad de enfrentar algo, pero me quita la posibilidad de estar tomando conciencia del entorno en general. La alegría me pone con el foco social, estoy disperso, alegre, poco concentrado. Sería para mí muy difícil en algún minuto, en medio de la alegría, poder sentarme a leer un texto o a estudiar algo, porque la alegría me da la posibilidad de interactuar socialmente con los demás, pero me quita un poquito la posibilidad de quedarme en silencio y reflexionar. Por lo tanto, toda emoción te va a estar entregando algo, pero también va a disminuir la probabilidad de que otras habilidades tuyas entren en ejecución. Así que no hay emociones negativas y positivas. Todas lo son. Lo positivo o lo negativo es quedarse pegado en una de ellas. Si usted se muestra flexible, si usted responde emocionalmente con adecuación al fenómeno que está ocurriendo, a la situación que tiene al frente, no importa la emoción que venga, si usted la logra vivir adecuadamente, entonces siempre podrá aprovechar los aspectos positivos de esa emoción. Y una vez que el evento que estaba enfrente ha cesado, usted suelta la emoción y vuelve a entrar a un estado de neutralidad, de tranquilidad, y si ocurre otra situación, responderá emocionalmente con adecuación a esa emoción, a esa situación, perdón. Entonces, lo negativo es quedarse rigidizado en una, es decir, dándole a una sola emoción, y cuando brotan situaciones diferentes, yo respondo a todas las situaciones con la misma emoción. Y ahí es donde cometo error. Lo que tenemos que identificar también es que cuando a veces nos referimos a emociones positivas y negativas, es que estamos hablando de emociones agradables o desagradables. ¿Sí? La idea de que hay emociones que enferman porque son emociones negativas. Pues bien, hay cuadros clínicos que son personas que están pegadas a la alegría, que es el cuadro maníaco. La alegría también puede ser diagnosticada como una enfermedad. Esto es relevante porque cuando hemos asociado la emoción con la enfermedad, pareciera ser que se vuelven lo mismo y no lo son. Una emoción es una respuesta de tu organismo ante una situación concreta, externa. Pero es exigente para el cuerpo. Por lo tanto, si yo no logro soltar la emoción y poder enfrentar las otras situaciones desde otra perspectiva, ese funcionamiento esforzado en el tiempo va a empezar a generarme fisuras en el funcionamiento. Nada más. Pero la emoción no te enferma, la rigidez es la que enferma. Entonces de ahí viene la idea del control emocional, que yo tengo que estar controlando, que yo no me puedo enojar porque cada vez que me enojo dejo la crema, entonces me aguanto, y llega un minuto en que cualquier persona que
me entregó mal el vuelto, o no me saludó en la mañana, o me pasó a llevar en el metro, o en la micro, y entonces me doy permiso para soltar todo lo que estaba guardando, y después de que he expulsado todo desmedidamente y sin consideración con la persona que tengo al frente, digamos, propiedad, sin regulación, y ya he dejado la crema, digo, viste, si yo no me tengo que enojar. Y vuelvo a guardar silencio y vuelvo a acumular, 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 y estoy entre momentos de vaciado, de explosión, y momentos de acumulación y tensión. Entonces, claro, nos deja la sensación que tenemos que controlarnos, pero en realidad, si yo pudiera responder adecuadamente a cada momento con la emoción que le pertenece y en la intensidad, entonces yo no tendría nada que estar acumulando ni controlando. Por otro lado, el concepto de control siempre se aplica a aquello a lo que le tememos. Si en su habitación en este minuto hay una mosca, y es probable que incluso la haya y no se haya dado cuenta, a usted no le va a importar, no la va a controlar. Pero si entra una avispa, el cuento cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque esa avispa, que es un bicho un poquitito más grande nomás, tiene una cualidad que la mosca no tiene, te puede hacer daño. Entonces intentamos controlar solamente aquellas cosas que nos dañan, y las emociones no te van a dañar. Lo que te va a dañar es la rigidez, pero no la emoción. Y es por eso que entonces la idea de que si yo me trago las emociones se me van a pasar, como el ejemplo de la rabia, la idea que si yo no expreso con el tiempo todo sana, bueno, sí, el tiempo sana las heridas, pero también las infecta, y hay que tener cuidado con eso. Porque finalmente no hablar de las emociones termina generando una acumulación, insisto, que es la rigidez, no la emoción, que puede llegar a crearnos problemas y dificultades bastante difíciles de enfrentar. Otra idea, un poquito descolgada del eje que estamos hablando, pero que también es importante, es que a veces sentimos la necesidad imperiosa de sentirnos de una sola forma a la vez. Oye, ¿cómo estás con tu ascenso? No tengo idea, es que estoy medio confundido. ¿Y por qué? No, porque, mira, no sé si sentirme contento, asustado, incluso a veces como con pena, no sé, yo no estoy confundido. No sé cómo estoy. Pues bien, si sabes, estás de las tres formas. Nada nos obliga a que tengamos que estar funcionando de una vez como si la emoción fuera una especie de piloto que se toma el control para manejar el timonel interno. No, cada emoción es una respuesta ante lo que la situación significa para mí. Y ante una situación de ascenso, por ejemplo, me siento contento porque he tenido un logro. Me siento asustado porque voy a enfrentar una situación nueva y me siento con pena porque voy a dejar al grupo de amigos con el que trabajo. Bueno, atienda a las tres cosas. Si tienes miedo, prepárate. Si tienes pena, despídete. Si estás contento, celebra. Y lo último, la idea de que las emociones interrumpen una buena reflexión. La emoción es una manera que tiene el cuerpo de manejar mucha información. ¿Sí? Es un poco ambigua, es difícil de apalabrar, pero es información. Así como tu hambre, así como tu sueño, que te dan cuenta de cómo estás funcionando y qué decisiones necesitas tomar, una emoción te está diciendo en ese minuto qué significa esa experiencia, esa situación para ti. Los vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero la idea es que comprendamos que la emoción nos aporta información, y una información muy valiosa para saber identificar con toda claridad cómo me estoy sintiendo al respecto de algo, y por lo tanto no interrumpe mi proceso reflexivo, sino que lo enriquece. La sensación, la idea, la emoción, son maneras en que el cuerpo logra traducir información relevante para él. En el caso de la idea son conceptos, son experiencias o elementos del entorno que yo guardo como historia, como concepto lingüístico, pero que resumen muy poquito a veces lo que está relacionado con la experiencia que acabo de vivir. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una situación que hemos vivido que ha sido importante para nosotros y cuando llega el minuto de explicárselo a alguien sentimos con toda claridad que las palabras no alcanzan, que no hay idea posible que yo logre transmitirte, que va a replicar en ti lo que yo sentí en ese minuto? Y es porque la idea como tal, el lenguaje como tal, tiene ciertas funciones bien específicas, pero no lo abarca todo. Por otro lado, la sensación te entrega información sobre el funcionamiento de tu cuerpo. Los niveles de sal en tu sangre, los niveles de azúcar en tu cuerpo, los niveles de oxígeno en tus músculos, el aroma que viene del entorno y que te dice los nutrientes que están presentes en aquello que estás oliendo.
Todo está constituido para que tú puedas tomar decisiones. Y necesitas de estos tres canales, la sensación, la idea y la emoción, para tomar buenas decisiones. Con respecto a lo emocional, en términos generales, es relevante constatar que hay dos niveles que sería interesante diferenciar. Una cosa es la emoción misma y otra son los estados de ánimo. Cuando nosotros ocurre una situación, aparece una acción, algo ocurre en mi entorno que tiene un impacto para mí, que tiene un significado para mí, lo que ocurre es que aparece una emoción. La emoción entonces es una respuesta ante una situación que ocurre en el entorno que tiene un significado concreto. Si aparece un perro rabioso en una esquina mirándome con cara de salchicha y con ganas de devorarme, lo más probable es que yo sienta miedo. ¿Por qué? Porque ese perro hambriento mirándome fijamente significa posibilidad de daño. Entonces yo quiero patitas, ¿para qué te quiero? Y salgo corriendo porque la emocionalidad del miedo me permite huir. Eso es importante. Yo siento una emoción a partir de lo que significa aquel evento. Tanto que significa como lo veo, digamos, en el entorno, aquellas características que son propias del entorno como las que son propias mías. Que si yo tuviera un arma en la mano, probablemente no corro, pego el disparo. Si yo pudiera subirme al árbol, lo más probable es que lo haga. O si estoy detrás de un vidrio, capaz que ni siquiera me da susto el perro. Porque son características que tienen que ver con mi situación, no solamente con el entorno. Entonces la emoción surge cuando la disposición en la que estoy yo, las circunstancias, necesidades, debilidades, requerimientos que yo tengo en este minuto, recursos incluso, se contrastan con aquello que está en el entorno. Pero ocurre también que puede ser al contrario, es decir, no solamente que la situación me genere una respuesta emocional, sino puede ser que mi estado de ánimo, es decir, una emoción previa, sea la que me está generando ciertas circunstancias o situaciones. Eso es lo que nosotros decimos ando deprimido, ando contento, ando enojado. Ese andar, ese caminar junto con la experiencia, es el estado de nuestra ánima, de nuestra alma. Es cómo estamos dispuestos para enfrentar lo que está afuera. Entonces, el estado de ánimo es un poquito independiente a lo que yo me encuentro en este minuto afuera. Es independiente mi estado de ánimo de si en la esquina están vendiendo palomitas de maíz o no. Y el olor me llega y yo vengo ya con esa tinción, con ese color emocional y hace que las cosas que yo encuentre y experimente queden teñidas con esa emoción. Por lo tanto, una emoción como tal es la respuesta ante un evento concreto. Pero hay veces en que mi estado emocional, o que es más permanente, que le vamos a llamar estado de ánimo, preexiste. Yo me despierto en eso y por lo tanto voy a ir marcando las situaciones que están en mi día con ese contenido, con ese color emocional. Y vamos a reconocer entonces algunos elementos importantes que son las emociones básicas. Les dije que íbamos a hablar de algunos tipos de emociones. Y la señora Susana Bloch identifica estas como 6 emociones básicas: el miedo, la rabia, la tristeza, la alegría, la ternura y el erotismo. Cada una de ellas tiene ciertas características o cierto funcionamiento en particular que puede ser comparable con el miedo que vive una persona en Japón, en Tumbuctú o en el Bronx, en Nueva York. Lo importante es que, a pesar de que algunas investigaciones más modernas han ido desmintiendo un poco la universalidad de las emociones, sí tenemos la posibilidad de entender que el miedo fue desarrollado evolutivamente para enfrentar situaciones que significaran para nosotros alguna amenaza, algún daño posible. Por eso es que inhalo con fuerza, mis músculos se tensan, se me dilatan las pupilas, se me erizan los pelos de la piel. Todo está dispuesto, empiezo a sudar, todo está dispuesto para que yo pueda realizar cierto nivel o cierto patrón de conducta, cierto abanico de posibles respuestas conductuales. Y en el caso del miedo tienen que ver con la huida. Por eso mi cuerpo se tensa y mi primera inhalación en el miedo es del susto, lo que hace es cargar de oxígeno mis músculos y la tasa cardíaca que aumenta distribuye ese oxígeno por la sangre hacia los diferentes músculos porque los músculos van a necesitar ese oxígeno para poder huir porque es el combustible muscular.
Me pongo tenso para que los movimientos sean precisos. Se me da la midriasis, como les decía, para poder percibir mejor los estímulos del entorno. Me pongo hipervigilante. Todo, me empiezo a sudar porque el ejercicio físico va a subir mi temperatura corporal digo, por lo tanto necesito el sudor para mantenerla en equilibrio, para que cuando se evapore se lleve el exceso de calor. Todo está pensado en el miedo para que yo pueda favorecer la huida, en una opción. Hay otra opción, respuesta del miedo, que es el congelamiento, la desapercepción. Es decir, si yo veo que el elemento amenazante está muy cerca mío, pues voy a tender a quedarme quieto para que no me vea, ¿no? Por lo tanto, eso también es una respuesta adaptativa. La tercera posibilidad del miedo, que en realidad ya probablemente no es miedo, sino que es cuando la amenaza ya se ha transformado en un daño real, es que uno se desconecta. Y me he tenido el honor de acompañar a personas que han pasado por situaciones traumáticas muy fuertes, muy violentas, y relatan en esos minutos estar absolutamente desconectados del cuerpo, ¿cierto? Porque en ese minuto el cuerpo, en su generosa sapiencia, entiende que no vale la pena entregar dolor porque la persona está consciente del daño. Recuerden que el dolor es una sensación que te avisa de daño, ¿sí? Después probablemente lo podemos conversar en las siguientes sesiones, pero cuando el dolor ya es innecesario, el cuerpo deja de transmitirlo. En la rabia el caso es un poquito similar y un poquito distinto. Similar porque la rabia, así como el miedo, se despiertan frente a una amenaza del entorno. Sin embargo, y aquí es donde ratifico lo que decía unos minutos atrás, sin embargo, dependiendo de los recursos con los que yo disponga en ese minuto para hacerle frente a esa amenaza, es que voy a poder entrar o en el miedo o en la rabia. En el caso de la rabia es porque siento que tengo los recursos para poder enfrentar esa situación de amenaza, ese elemento agresivo en el entorno. En el miedo no, yo siento que estoy absolutamente fuera de las posibilidades y por lo tanto lo único que me queda es tomar distancia o pasar desapercibido de ese elemento amenazante. En el caso de la rabia yo siento que puedo atacar, que puedo enfrentarlo y que puedo anularlo, que es una manera mucho más definitiva de enfrentar la situación de amenaza. En el caso de la tristeza, esta emoción que da para mucho para conversar, que está muy asociada a enfermedades, que está muy castigada socialmente, que está muy vapuleada, como indignamente tratada, la tristeza es la emoción que nos da a nosotros la posibilidad de tomar distancia del entorno y de las exigencias del entorno para poder sumergirnos en un proceso de introspección. La tristeza brota frente a una pérdida, frente a un cambio brutal que, o puede ser sutil igual, pero que tiene mucho impacto y mucha significación para nosotros. Vuelvo a la idea de la implicancia y la significación. La tristeza es el momento en que yo me detengo frente a lo que está pasando y en vez de quedarme sin energía, que es lo que habitualmente la gente dice, ¿no? Que uno está con pena, entonces anda con menos ganas, con menos energía, anda desvitalizado. Parecía ser que no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que la energía se va hacia adentro a soportar otros tipos de procesos que son más invisibles y que tienen que ver con la reestructuración de lo que yo pienso y siento sobre el mundo. Cuando he perdido un miembro, cuando he perdido una actividad, cuando he perdido un espacio, cuando he perdido una relación, yo necesito reconfigurar mi mundo interior para que calce con el mundo exterior. Yo no me puedo levantar al otro día que me han amputado un pie y salir a caminar como si nada, porque el costalazo no me lo va a quitar nadie. Mi sistema nervioso requiere hacer todo un recableado interno para poder aprender a funcionar sin ese pie que me está faltando ahora. Entonces, ese proceso de pena es más bien una redirección de las energías vitales que ahora están orientadas a soportar procesos de transformación interno. No es que alguien se esté quedando sin energía. Es como decir que la crisálida, la pupa de una mariposa está muerta, la mariposa adentro. El bicho está muerto, porque mira, la crisálida está seca, por fuera se ve pajosa, pero lo que está pasando adentro no tiene nada de muerto, ¿no? Los árboles ahora en otoño botan sus hojas, pero no porque se estén muriendo, es porque han decidido guardar la savia para el proceso de transformación de la primavera. Entonces, no es que todo lo que disminuya de aparente vitalidad quiere decir que ha perdido su energía vital, sino que muchas veces está utilizándola en procesos internos. Y eso es lo que nos ocurre con la tristeza. Pasar por una depresión periódicamente, no una depresión clínica, sino por ánimo depresivo, detenerse de tanto en tanto a reflexionar en qué estoy, guardar silencio, tomar distancia del mundanal ruido
sentir con claridad cuáles son las cosas que ya debo soltar y cuáles son las que debo atreverme a empezar a tomar ahora, son procesos que permite y que están sustentados por la tristeza. Menospreciar la tristeza creo que es un error y uno de los más grandes que hemos cometido en este analfabetismo emocional que tenemos. La alegría, por su parte, un poco en contraposición a la tristeza, es cuando yo logro algo, cuando alcanzo, y entonces esto que he logrado, pues bien lo quiero compartir. De hecho, muchas veces ustedes habrán sentido o habrán tenido alguna buena noticia y habrán pasado un par de horas antes que se la han podido contar a alguien y la sensación es de literalmente estar angustiado de alegría. La alegría entonces es cuando yo descubro algo, logro algo y quiero compartirlo con mi grupo social de referencia, cuando quiero vincularme con otros y compartir esto que hemos encontrado. Recordemos que la naturaleza humana es gregaria, la alegría no se vive en solitario. Es distinto gritar un gol sentado solo viendo un partido por la tele en la casa que verlo en el asado con los amigos, que verlo en el estadio. La emocionalidad es diferente por cuando hay un otro alrededor. En el caso de la ternura, esta emoción está orientada a la fragilidad y no la propia necesariamente, a la fragilidad del otro. ¿Qué cosas nos enternecen? Nos enternece un cachorro, nos enternece una pareja de ancianos caminando tomados de la mano por la calle, nos enternece una persona enferma, una persona aproblemada, nos genera naturalmente un instinto de, no sé si la palabra instinto, pero una conducta protectora ante el otro. Yo quiero tomarlo, quiero cobijarlo, mi voz se vuelve suave, mis músculos blandos para poder cobijar al otro, para estar en la proximidad. La ternura, por lo tanto, es la emoción que experimenta aquel que tiene recursos frente a aquel que no los tiene. ¿Ya? Mal entendido a veces, porque en estos minutos culturales la ternura a veces se vive con violencia. Es como que yo sintiera que el otro me está imponiendo algo, su poder, sus recursos, como si el que el otro quisiera contenerme o de alguna manera ayudarme a enfrentar una situación tuviera el mensaje subterráneo de que yo no fuera capaz. Y no es eso, no necesariamente, o no todo el tiempo. La ternura es la respuesta natural que tenemos como raza a acompañar a aquellos que están más frágiles por la profunda convicción de que nos necesitamos todos. Y en el caso del erotismo, esta emoción está orientada mucho más a la intimidad sexual inicialmente, pero a la intimidad en general. El erotismo es la relación que se establece con otros que yo quiero generar algún tipo de lazo profundo. Es una emoción íntima, la respiración también es más lenta, la voz es más suave, los músculos también están más relajados porque te permiten y toleran la proximidad del otro. Por lo tanto, el erotismo también es la emoción de la madurez, del ánimo y de las relaciones más profundas en donde yo puedo entrar en un contacto del yo-tú y no solamente del uno-eso. Claro que el erotismo puede vivirse desde el uno-eso y yo sentirme absolutamente desapegado de mi afectividad y tomar a la otra persona como un objeto para saciar una necesidad. Pero también puedo vivir el erotismo en el yo-tú, en el sentirme profundamente vinculado con esta persona que estoy generando intimidad. Estas son las emociones básicas y estas son importantes de entender porque a partir de ellas se devienen otras emociones. Estas son las emociones mixtas. Las emociones mixtas son aquellas que con el tiempo se han ido mezclando unas emociones con otras y se les ha ido agregando también algunos elementos culturales o anecdóticos de la propia biografía. Entonces, por eso el miedo da paso a la paranoia, a la angustia, a la prudencia, al estrés, al cuidado. Una situación de prudencia es cuando yo miro con miedo y a lo mejor algo de ternura una situación en donde tomo distancia, medito, veo si me puedo aproximar o no. El miedo como vergüenza, como emoción social, también, que la veremos después, también es un miedo ante lo que yo pienso que otros me harán. Entonces hay un elemento cultural en donde incorporo el juicio de otros sobre mi persona. La rabia da paso a los celos. Los celos siempre son una mezcla bastante tóxica entre el miedo, la rabia y la tristeza, porque en los celos lo que está presente allí es la posibilidad de daño. El miedo y la rabia son emociones que se despiertan ante la posibilidad de daño, la tristeza frente al daño ya hecho. Entonces, los celos tienen esta cualidad de mezclar estas tres emociones que están vinculadas con el daño
y agregarles otro elemento cultural, creencias, ideas que pareciera ser que nos dicen qué hacer con ese temor, y en vez de abrirse y expresarlo y poder construir un vínculo más nutritivo entre las personas, sometemos a los otros, los tratamos de alguna manera de convencer, de mantenerse a nuestro lado, y termina siendo todo menos amor, ¿no? Se parece a cualquier otra cosa menos amor, esos celos. El rencor, que es una rabia, así como el miedo, cuando se rigidiza genera estrés, así la rabia cuando se rigidiza genera rencor. La tristeza rigidizada genera melancolía o depresión. En el caso de la alegría, da paso al optimismo, la ternura a la compasión, el erotismo a la seducción, etc. Lo que quiero recalcar con esto, y que es súper importante, es que las emociones mixtas, si bien las emociones básicas pueden ser comparables interculturalmente, ya en las emociones mixtas esa posibilidad se diluye bastante, porque como les digo, tiene mucho que ver con el entorno cultural en el que nos hemos desarrollado, pero también con aquellas experiencias que yo he tenido y que me ayudan a entender la rabia desde una manera u otra. Y esto lo digo porque, por ejemplo, en Chile, las personas que están, digamos, viviendo una situación de temor, de miedo, lo van a vivir de distintas maneras. Si ese miedo es ante un terremoto, nosotros nos jactamos de que estamos muy bien preparados emocionalmente para enfrentar un terremoto, pero es distinto cuando ese temor se expresa frente a una posibilidad de pérdida o el temor que hemos vivido en este tiempo de pandemia. Toda esta vivencia cultural de la emocionalidad también nos impacta y nos dice a nosotros, pareciera ser, cómo es que debemos vivir esta emocionalidad y cómo se expresa y qué cosas están permitidas y cuáles no. Las emociones, por lo tanto, están reuniendo una gran cantidad de información que nos dice no solamente lo que significa aquello que estoy viviendo, sino cuál sería la mejor manera de actuar frente a eso. Existen otro nivel de emociones que les vamos a llamar morales, si bien las emociones mixtas, algunas de ellas están comprendidas acá, pero más que sean distintos tipos, son distintas maneras de comprender la emoción. Y son emociones morales porque están relacionadas con un hacer social, están relacionadas no con una moralidad de lo correcto o lo incorrecto, sino con una percepción del mores, de lo que habitualmente le es propio a un pueblo. Existen emociones autoconscientes y estas son súper relevantes porque implican que primero pasan por una evaluación de nosotros mismos. Cuando nosotros sentimos orgullo o culpa, culpa o vergüenza, es porque probablemente algo de lo que somos, hacemos o algún acto que hemos cometido, nosotros nos damos cuenta que eso está allí y luego especulamos de qué irá a opinar nuestro círculo de referencia frente a eso. ¿Qué irán a opinar aquellas personas que nos importan? Entonces, podemos sentir culpa o vergüenza si eso ha sido una mala acción, o podemos sentir orgullo si creemos que aquel grupo de referencia lo va a evaluar como algo positivo. En el caso de las emociones condenatorias ocurre algo similar, pero cuando la conducta es de otra persona. Si nosotros vemos a alguien cometiendo algún delito, si vemos a alguna persona estornudando en la calle sin mascarilla, si vemos a un padre tratando mal a su hijo o una madre tratando mal a su hijo, eso nos va a producir a nosotros un disgusto y un desprecio, incluso una ira, si es que la injusticia es muy grande o si la situación es muy flagrante, ¿no? Y tiene que ver con nuestra moralidad, con el hecho de que consideramos si aquello que está ocurriendo está bien o está mal. Existen otras que son las emociones condolentes, es decir, emociones que están asociadas a la experiencia y el dolor de otros. No vamos a hablar todavía de empatía porque la vamos a trabajar el próximo módulo, pero sí vamos a hablar de la simpatía en cuanto a que la emocionalidad del otro o la experiencia del otro coincide con la mía. Eso es simpatizar. Cuando hay simpatizantes políticos, simpatizantes religiosos, simpatizantes ideológicos, es porque lo que esa ideología, partido o iglesia propone coincide con lo que yo siento al respecto. Ahí ocurre una simpatía. Por lo tanto, no existen las personas simpáticas, existen las personas que me simpatizan. Porque la simpatía surge en la
en la convergencia, en la comunión de perspectivas frente a algo. Pero la simpatía ocurre cuando yo veo que alguien, digamos, tiene una experiencia agradable, lo está pasando bien, es una persona resuelta, es una persona con ciertas características que yo valoro, eso me genera simpatía. Pero cuando yo veo que hay una persona que está pasando por situaciones de dolor, eso me genera una compasión, ¿sí? Y por último tenemos las emociones de elogio. Y estas son súper importantes porque son emociones bastante superiores y que tienen que ver con que nosotros hayamos comprendido qué es hermoso, qué es bello, tanto estética como moralmente, como en la virtuosidad. Por eso es que cuando yo veo que hay alguien que ha hecho un sacrificio y ese sacrificio es en pos de mi beneficio, de mi bienestar, surge naturalmente la gratitud. Si yo veo que lo que está haciendo la otra persona es un acto moralmente bello, de compasión, de altruismo, de solidaridad, yo veo esa acción reflejada en un video o lo que sea, en algo externo a mí, que no me involucra, sino que yo soy espectador de eso, yo siento esta elevación o esta inspiración que veo que me surge cuando aquello que estoy viendo me parece de alto nivel de hermosura moral o de belleza moral. Y el awe, que se pronuncia o, es una expresión que viene obviamente del lenguaje anglosajón y que tiene que ver con esta percepción de lo hermoso, de lo magnífico, pero no en acciones sociales o de otras personas, sino frente a elementos físicos como la naturaleza o como la arquitectura o como circunstancias que están asociadas a elementos no humanos, entendámoslo así. El O es lo que me pasa cuando me paro debajo de una gran montaña, la miro y siento ese sobrecogimiento que me quita un poco la respiración. Ese es el O. Cuando veo un hermoso caballo cabalgar o un grupo de caballos cabalgar y me quedo sin palabras, eso es el O. Existe una última emoción que no la tengo puesta acá, pero que vale la pena mencionar y que viene del sánscrito. Es una emoción que se ha definido científicamente, no es, digamos, y se ha utilizado esa palabra porque ya cada vez menos se utiliza el lenguaje, la lengua griega o latina para nombrar elementos en las ciencias porque se ha entendido también que hay una diversidad de fuentes, que no solamente son las grecolatinas. Esta palabra es el kama muta. Kama muta es la emoción que surge frente, lo voy a expresar así, cuando vemos esos videos en donde, digamos, alguien que ha pasado mucho tiempo afuera, o nosotros mismos nos ha pasado, que alguien ha pasado mucho tiempo afuera y yo me reencuentro con esa persona que es importante para mí y yo siento que el pecho se me comprime, que se me oprime, se me pone un nudo en la garganta, me dan ganas de llorar, siento las piernas como lana y quiero abrazar y lo abrazo y lloro y es toda una mezcla de emociones muy, muy profundas, muy potentes. Eso es el kama muta. El kama muta es la emoción del contacto profundo con otra persona. Yo quiero mencionarle a ustedes que las investigaciones que se han hecho en los últimos 5 o 10 años hablan de que el concepto de bienestar en la vida de las personas no está regido por la cantidad de elementos o necesidades que tienen satisfechas, sino por la aparición de 3 emociones. No la aparición, sino que más bien que esas emociones han vuelto su estado de ánimo. La compasión, la gratitud y el kama muta. Estas 3 emociones, elevadas, más morales, cuando forman parte constante de nuestra vida, son capaces de transformar la manera en que vivimos y experimentamos el mundo. Por eso lo relevante de conocerlas, por eso lo importante de conceptualizarlas, porque de esa manera podemos entenderlas mucho mejor, poder identificarlas y acercarnos más a ellas. El que nosotros seamos compasivos en la atención a otras personas, el que agradezcamos los gestos que otros tienen por nosotros y en el que estemos abiertos a experimentar la profunda emoción de encontrarnos con un otro, son emociones que no solamente mejoran el entorno laboral, que eso es lo mínimo, que eso es un pelo de la cola, lo realmente fundamental es que mejora mi experiencia del mundo, me hace sentir feliz a mí y a los que me rodean. Eso, lejos, es un objetivo mucho más amplio que lo que dictamina este curso, pero que no se puede cumplir si no lo atravesamos por él.
Y aquí quisiera también detenerme en lo que vamos a llamar las otras emociones, que tienen distintos conceptos, distintas palabras, pero no quiero enredarlos más. Esas otras emociones son esas emociones que uno siente en el cómo sí. ¿A qué me refiero con esto? Es, es como si tuviera un nudo en la garganta, es como si tuviera un peso en el pecho, es como si tuviera un agujero en el estómago, es como si tuviera un peso en la espalda, es como si tuviera mariposas en el estómago. Todas esas sensaciones emocionales que tenemos, que, que son experiencias, pequeñas experiencias que uno vive en su propio cuerpo y que tienen una difícil manera de ser traducida en palabras. Son esas emociones que en realidad, lo decía Gendlin y Rogers, esos autores que vimos hace un ratico atrás, en realidad lo que son significados sentidos. Son cosas que yo estoy experimentando porque en el logro, en el alcance, en la consecución de algo, yo me siento liberado, me siento liviano, siento que ahora soy poderoso, o cuando algo se ha perdido, me siento mustio, me siento partido por la mitad, o cuando alguien me traiciona y siento un puñal en el corazón, siento ese líquido frío que me corre por la espalda, cuando me enfrento a alguna situación que me tiene absolutamente superado. Todas esas sensaciones son en realidad significados. Y es difícil entenderlo de pronto así porque no son cortocircuitos del sistema nervioso. Ese nudo que tienes en la garganta es un tema para ti, hay un tema que ha quedado detenido en tu garganta y que necesita ser hablado. Hay una conversación que necesita ser mantenida. Hay un libro que necesita ser devuelto. Hay una plata que necesita ser exigida de vuelta. Hay un tema pendiente. Y tiene muchos matices, ¿no? Yo no podría comparar este nudo en la garganta con el que tuve la semana pasada o el que estás teniendo tú en este minuto cuando te dije que lo tenías. No porque yo sea divino, sino porque es muy frecuente, muy frecuente que las personas vivan con un nudo en la garganta. Tienen muchos matices, son distintos y es allí donde tenemos que fijarnos. ¿Qué es lo diferente hoy? ¿Qué es lo distinto en esta sensación? Porque eso diferente, que se siente más arriba, que se siente más liberado, que se siente más rojo, y sí que puede ser una locura lo que estoy diciendo. Pero como las palabras, como no hay conceptos para definir esto, porque es muy personal, y recordemos que las palabras surgen porque nos hemos puesto de acuerdo en nombrarlo, y esto se llama celular porque en un conjunto de personas dijeron, bueno, sí, esto lo vamos a llamar teléfono celular, y por eso lo llamamos celular, pero ¿cómo digo yo que se siente esto en la garganta? Lo único que me queda es compararlo con algo. Nos volvemos algo metafóricos y poéticos para hablar de esto. Y por eso de pronto como que le quitamos un poco de valor, porque como no es algo concreto, medible, contrastable, mesurable, entonces le quitamos el valor, pero finalmente si eso no se atiende, si eso que está allí no lo logro identificar, entonces empieza a surgir la angustia. Porque ese tema es importante para mí, es importante para mi bienestar. Resolver ese tema que tienes pendiente ahora, que tú sabes que tienes que ver, tienes que ir a hacerte ese examen. Tienes que tener esa conversación, debes terminar esa relación, lo que sea, lo que tú sabes que tienes que hacer, pero no has querido hacer porque tienes miedo a mirar, eso es lo que genera angustia. La angustia no es parte de una enfermedad, es una señal, es un molestoso despertador que te dice qué es lo que tienes que hacer. Las palabras, estas sensaciones no se pueden apalabrar, no les puedo poner palabras. Puedo utilizar algunos conceptos para acercarme a eso, pero hay algo que siempre en esta experiencia va a quedar mucho más allá de lo que pueden recoger las palabras. Y por eso es que es importante desarrollar estas habilidades de poder guardar silencio y comprender más que entender. Tener una actitud menos inteligente y más sabia frente a esto, porque si yo logro prestar atención, si yo logro saber realmente en qué estoy y qué me pasa, inmediatamente sé qué hacer. Lo voy a decir al revés. Si alguien no sabe qué hacer, es porque aún no tiene bien claro qué es lo que le pasa. Con esto vamos concluyendo nuestra conversación
pero sería interesante que viéramos algunos otros elementos, últimos elementos, que son algunas herramientas, particularmente de Alba Mountain y Step Out. Step Out es una técnica del Alba Mountain. Yo las voy a referir acá, pero les voy a dejar un material para que ustedes puedan consultar en el Moodle, en la plataforma, y puedan indagar un poquito más en esto, porque claramente el tiempo que tenemos no es suficiente para poder abordar estos temas. Alba Mountain es una técnica desarrollada por Susana Bloch, una chilena que estuvo radicada en Francia y fuera muchos años, hizo mucha investigación, o sea, era psiconeuróloga, y dentro de todo fue identificando ciertas características, los patrones emocionales que se repetían interculturalmente, y más que interculturalmente, hombres, mujeres, niños, grandes, viejos, etc. Y ella desarrolla una propuesta bien interesante que yo les invito a leer y a investigar. Hay bastantes también videos en YouTube, vamos a ver si podemos colgar algunos, hay que ver el tema de los derechos de autor. Pero lo importante es que nos da una concepción bastante interesante de las emociones, que es básicamente en ella, en las investigaciones de Susana Bloch, en las que me basé para tener una perspectiva sobre las emociones que hablamos hace un momento. Y el Step Out particularmente es una herramienta que ella utiliza y diseñó para lograr tomar distancia del funcionamiento emocional, lograr, no sé si la palabra es apaciguar, ¿viste? Pero creo que la expresión es esa, tomar distancia de esta rabia, entender que la emoción no soy yo, así como yo no soy mis ideas, así como yo no soy mis antecedentes, ni mis galardones, yo tampoco soy mi emoción. Y si yo no soy mi emoción, pues puedo tomar distancia de ella, ¿no? Puedo ponerla a una distancia suficiente que me permita comprender en qué estoy, digamos, poder oírla sin que sienta yo que me va a devorar, o que no sea apabullante su presencia. Y el Step Out es un ejercicio simple de 3 pasos, ahí sí voy a dejarles el videito colgado para que ustedes lo hagan, lo repitan, porque es muy breve y permite apaciguar un poco cuando nos hemos quedado pegados en una emoción. La otra herramienta es el mindfulness. Esto es, si quieren, podemos entenderlo como meditación oriental para occidentales. Es una sistematización de la experiencia meditativa y que en realidad la meditación, más que el mindfulness, pero esta técnica como un subproducto de la meditación, tiene altos impactos en la salud mental, emocional y física de las personas, porque ayuda a justamente permitir que el cuerpo deje de estar rigidizado o deje de estar pegado en algunos funcionamientos emocionales y mentales que impiden recuperar la flexibilidad y una respuesta más apropiada al entorno. Y no solo eso, permite una mayor comprensión de muchas cosas. Y dejamos de andar preocupándonos por cositas tan pequeñas a veces como si la otra persona reconoció mi trabajo o no, o si, bueno, tantas cosas, ¿no? Yo quisiera dar paso a unas conclusiones. 2 minutitos de conclusiones. Yo sé que probablemente ya están cansados o cansadas. Bueno, tienen la gracia de poder detener el video cuando ustedes gusten, pero a mí me gustaría que con esto de las habilidades intrapersonales, insisto, no quise hacer una distinción de las habilidades y meternos en las descripciones conceptuales, porque me imagino que ustedes ya las saben y si no, las pueden buscar en cualquier lado. Lo que yo quiero transmitirles como psicólogo y como ser humano es que la relevancia de lo emocional no es sencillamente algo accesorio. No es que sea una moda, es una deuda que tenemos pendientes con nuestro desarrollo humano. La emocionalidad no es algo para frágiles, no es algo para románticos únicamente. La emocionalidad es información valiosa para tomar decisiones, valiosa para entender cómo funciono yo y cómo funciona el mundo. No son datos anexos. La emoción te entrega una cantidad de información enorme y valiosísima para que puedas tomar buenas decisiones. Si tú llegas un día atravesado al trabajo, si tú llegas un día del trabajo excesivamente contento a tu casa, si en algún minuto de tu vida te pasan cuestiones que son tan potentes que te tiendes a quedar pegado en ellas, puedes, como dice el antiguo adagio,
Cuando lo único que uno tiene es un martillo, todos los problemas parecen un clavo, pero no todas las cosas son un clavo. No todas las cosas ni las situaciones se pueden enfrentar desde un martillazo. Hay que soltar las herramientas y tomar otras para que son más adecuadas para enfrentar la situación. Por eso es importante tener conciencia de lo emocional. Saber cuándo esto es mío, lo traigo conmigo desde la mañana, no es culpa de la persona que tengo al frente. Saber también que me estoy enojando porque la otra persona me está haciendo sentir amenazado y quiero atacarla de vuelta. La pregunta es, ¿me puede hacer daño esa persona o no? ¿Sus palabras son capaces de herirme? ¿Estoy todavía así de frágil o ya he crecido lo suficiente? ¿Será que ya puedo tomar distancia de algunas cosas? ¿Será que esta tristeza que tengo es algo que debo pensar, es algo que debo soltar para poder vivir más liviano? Ustedes en general, y las personas que atenden y que atendemos a otras personas, tenemos una práctica, un trabajo que puede ser nuestro cielo o nuestro infierno. Y con esto voy a ir terminando. Hay un cuento que hace la diferencia entre el cielo para los hindúes y el infierno para los hindúes. El infierno está representado por una gran mesa llena de muchas delicias, de muchos manjares, licores, lo que usted quiera. Lo que a usted le guste comer, ahí está. Y las personas alrededor, todas las personas del infierno alrededor de esta mesa, con libertad para comer, pero con una única regla, tienen que hacerlos con los servicios. Ahora, ¿cuál es el problema? Los servicios, los cubiertos, las cucharas y tenedores que tienen, están adheridos a su mano y son de 1 metro de largo. Entonces las personas pinchan la fruta, se la intentan llevar y no cabe en sus bocas. Y pasan toda la eternidad en esa misma circunstancia, tratando de alimentarse y no pudiendo. El cielo para los hindúes, en cambio, es una mesa muy larga, llena de muchos manjares, rodeada de los comensales que han sido invitados al cielo, y en sus manos, adheridas, pegadas, están los utensilios, la cuchara y el tenedor, de 1 metro de distancia, en exactamente las mismas condiciones que en el infierno. La diferencia está en que en el cielo cada uno le da de comer al que tiene al frente. No quisiera yo que termináramos este espacio de reflexión sin entender que la habilidad intrapersonal redunda particularmente en mi bienestar, pero mi bienestar y el bienestar de ninguno de nosotros está desconectado del bienestar de las personas que nos rodean. Si yo estoy bien, los demás estarán un poquito mejor. Y si yo logro que los demás estén un poquito mejor, yo estaré un poquito mejor también. Esto es muy importante porque tanto las habilidades intrapersonales como las interpersonales que vamos a ver en la próxima sesión están profundamente vinculadas. No puede haber una rica salud intrapersonal si no hemos construido eficientes y agradables relaciones interpersonales. Pero eso lo vamos a ver la próxima sesión. Por lo pronto me despido. Les pido que revisen el material que está dispuesto para ustedes en la plataforma, contesten el cuestionario y la evaluación que está preparado para que para la próxima sesión podamos empezar con toda claridad a enfrentar los nuevos contenidos. Un abrazo muy grande y que tengan una excelente jornada.